Yoconda Belli, de Nicaragua. Hermosa y valiente mujer, bienvenida a Cambio. ¿Cómo estás? Hola Luz Esther, aquí estoy cambiando. Bien, gracias Cambiando. por invitarme a tu programa. Sí, en permanente cambio siempre. A veces por buenas razones, otras por no tan buenas, pero hay que cambiar Pero en la vida, ¿no? cambiando. Sí. Claro que sí. Yoconda Belli nació en Managua, es poeta y novelista y desde muy joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. Se separó en 1993 del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siendo despatriada, retirada su nacionalidad y confiscados sus bienes en este preciso 2023. Vive en el exilio en la ciudad de Madrid, en España. Es autora nada menos que de 8 novelas. Vamos a hablar ahora un poco de cada una de ellas, mirando el fecundo conjunto de su obra. Es autora de otros tantos poemarios, de 2 libros de ensayo. Ha sido Premio Casa de las Américas, Premio a la novela política del año en Alemania y su memoria en el país de España, en el país, perdón, no de España, Bajo mi piel, fue finalista en Los Angeles Times Book Prize. Por su novela El infinito en una palma de la mano recibió el premio de biblioteca Breve Seis Barral y el Sor Juana Inés de la Cruz. Muchos motivos entonces para eh, conversar con Yoconda Belli. Su novela El país de las mujeres ganó el premio latinoamericano La otra orilla. Bueno, Yoconda, comenzar. ¿Qué significa vivir en una contradicción inevitable y además escribirlo? Mira, te quería decir algo sobre los premios porque hay un premio muy importante que me acabo de ganar que me ha hecho muy feliz, que es el Premio Reina Sí, Sofía de Poesía Iberoamericana. sí, Vivir sí, en una sí. contradicción, creo que todos vivimos llenos de contradicciones, ¿no? A veces las contradicciones nos enfrentan a decisiones muy importantes, otras son contradicciones que resolvemos. Me pongo un vestido negro, un vestido blanco, ese tipo de cosas que no nos obligan a enfrentar ninguna gran decisión. Pero las contradicciones en mi caso han sido interesantes porque, por ejemplo, yo nací en un hogar bastante acomodado en Nicaragua y por las condiciones de mi país y porque me sentía que tenía que hacer algo útil con mi vida, me involucré con la lucha contra la dictadura de Somoza, que era una dictadura terrible que empezó en 1936 y no terminó sino hasta 1979, porque el dictador murió en 1956, pero le sucedieron sus 2 hijos. Esa vida de entrar en una situación de confrontación con mi origen de clase, por ejemplo, y también con mi miedo, porque era una decisión que implicaba mucho miedo, valentía, etcétera. Yo no sabía si la tenía. Fue importantísimo porque fue como el gatillo que me hizo surgir la poesía. O sea, la poesía mía empezó en ese momento en que me decidí
a ser más activa, a tener no vivir solamente mi vida individual de mujer con hijos en una sociedad machista, sino ser una mujer participante en la historia. Y por otro lado, también en ese momento, ya cuando empiezo a escribir poesía, resulta que yo hablo del cuerpo femenino, hablo de la sexualidad, porque para mí todo eso era muy natural, porque tuve una mamá tremenda que era muy avanzada para su tiempo y me enfrento otra vez con el prejuicio social. Entonces, de alguna manera me sentí subversiva también en lo que escribía. Expresa su amor por Nicaragua en un poema, incluso escribiendo que desde siempre quiere volver a ella, como quisiera volver en este instante tan difícil, aunque un amante le cerrara la puerta. Esa persistencia femenina, ¿cómo avanza Gioconda? Es así de clara. Si tú quieres decir que yo amo, que yo deseo, me cierres la puerta, pues yo voy y abro la puerta para decir lo que quiero decir. Como si fueras un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices. Sí. Pero no lo consigo. Bueno, porque Nicaragua ha sido una patria dolorosa. En primer lugar, porque cuando yo empecé a militar en el sandinismo, fue la primera vez que me enfrenté a la muerte de personas que yo quería, cercanas, compañeros que que había conocido y que de repente aparecían muertos en el periódico. Me daba cuenta que los habían asesinado. Era un duelo tras otro, porque si algo tengo que decir, con todo y lo que ha pasado después en el sandinismo, que no es nada edificante, en la lucha por derrocar a la dictadura, el heroísmo y la cantidad de precio, el precio que tuvimos que pagar por derrocar a esa dictadura fue enorme. Y yo lo empecé a sentir desde muy joven, o sea, desde que me integré al frente empezaron a pasar cosas. Yo tenía una amiga que era con la que yo me reunía para estudiar, la que me daba trabajos del frente, y ella tenía un gran amor y me contaba de su gran amor y que les encantaba la canción de Mocedades, Eres tú, que estaba muy famosa en ese tiempo, y lo matan y llega a mi casa y me dice, mataron a Ricardo y yo no puedo llorar en mi casa porque nadie sabe que yo estoy clandestina, pues eh, que soy del frente. Tengo que fingir normalidad, todo, pero yo por dentro estoy destrozada. Y estábamos las dos, yo también, me acuerdo el shock. Y después Somoza sacaba en los periódicos las fotos de los guerrilleros muertos, horadados de balas. Entonces uno tenía que esperar a encontrarse con esa tristeza, ¿no? De ver a alguien que uno quería muerto en el periódico y muerto de la peor manera. Entonces, pero bueno, uno se va fortaleciendo también, porque en la medida en que muere gente, vos sentís, bueno, no se pueden haber muerto en vano. Entonces, yo pasé por muchas cosas y eso también lo fui expresando en poesía. Pero cuando yo estaba en Nicaragua, yo estuve en Nicaragua metida en la guerrilla urbana, digamos, del 70 al 75, que me tuve que ir al exilio. Y cuando yo estaba en Nicaragua, yo no podía escribir poesía revolucionaria porque yo tenía como le llamábamos nosotros, una tapada legal. O sea, que yo trabajaba en una agencia de publicidad, yo recogía información, yo era una chica bien y bellísima. Yo recogía todo esto. Entonces, cuando en 1975, a finales de 75, capturan a la persona con la que yo trabajaba más de cerca, y me dicen, los compañeros, te tenés que ir ya porque la próxima sos vos.
Entonces inventé un viaje a México. Yo tenía 2 niñas chiquitas que tuve que dejar en un 20 de diciembre. Me acuerdo de las luces del árbol de Navidad ya puestas y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Pero ni modo, tenía que irme. Entonces me fui al exilio a México y ahí estuve 5 meses más o menos y luego me fui a Costa Rica, donde me quedé 3 años. En Costa Rica, bueno, yo me divorcié del hombre con el que estaba casada porque era un hombre muy apático y luego me enamoré en México, bueno, ya me había enamorado, ya casada, y con él tuve una relación muy hermosa, pero lo mataron también, 7 de noviembre de 1977. Entonces también tuve que verlo en el periódico muerto. Y luego me casé con un brasileño, tuve un hijo en Costa Rica que se llama Camilo. Y mira lo que es la vida, ¿no? Camilo se tuvo que ir al exilio también. Es mi hijo, mi tercer hijo, se tuvo que ir al exilio y tuvo un bebé en Costa Rica también. O sea que él nació en Costa Rica por mi exilio y su hijo nació en Costa Rica por su exilio. Bueno, mi vida, si te la cuento, es bien, bien larga, Luz. Es una adorable, fantástica, increíble historia, porque una vez elaborado todo ese trabajo político, resonando con la palabra en el poema, para que el poema y la voz propia exista, Yoconda conoció un momento de sueño cumplido en Nicaragua cuando regresa y se monta en un camión y recorre las calles de Managua que huelen a llanta y aceite quemado. Ya había cantado que era conocer el olor también del aceite de una metralla, percibirlo, sensibilizarse frente a algo tan impactante como eso, sobre todo para una mujer. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Bueno, el momento del triunfo de la revolución fue como la culminación, ¿no? De lo que habíamos soñado que podía suceder. Realmente son de las cosas que uno no está seguro que van a suceder, que uno tiene que apostar cuando uno está en ese esfuerzo político tan grande y tan multitudinario, porque la revolución en Nicaragua fue multitudinaria, fue una insurrección donde participó todo el pueblo y triunfar fue creer en la posibilidad de los sueños. O sea, realmente los sueños podían suceder. Esa fue la primera cosa que me acuerdo que les dije a mis hijas, ¿no? Esto tienen que darse cuenta que este fue un sueño que se cumplió. Entonces, los sueños se cumplen. Digamos, esa metáfora fue para mí tan impactante de poder estar en Nicaragua y ver caer la dictadura y ver cómo esta gente joven, éramos todos bien jovencitos, tomar el poder y estar con aquella emoción, pero también con la gran pregunta, ¿no? De cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no teníamos experiencia, no teníamos la certeza de que iba a suceder. Y cuando sucede, pues también a nosotros nos asustó que pudiera suceder de la manera en que sucedió. Porque realmente nosotros esperábamos más resistencia, pero cuando Somoza se marcha en un avión con toda su familia, saca el cadáver de su padre de la tumba y se lo lleva, se marcha el 17 de julio de 1979, todo el ejército se dispersa, o sea, se cae todo, el Estado desaparece junto con el dictador, desaparece toda la resistencia militar
Y entonces cuando las columnas guerrilleras que se habían tomado varios pueblos reciben la orden de entrar a la capital, no hubo resistencia prácticamente. Entonces entramos y yo tenía como misión repartir el primer periódico libre que hacíamos en Nicaragua. Entonces me fui le decíamos la escuadra de voceadores del Frente Sandinista. Y nos fuimos en un camión gritando patria, libre o morir, y tirando los periódicos, dándoselo a la gente. Yo nunca me voy a olvidar ese día. Y también el llanto por todos los que no podían ver ese día. Uno se acordaba de todos los que habían muerto en el esfuerzo. Por eso ahora es tan duro ver cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo han destruido ese patrimonio, esa herencia que nos dejó tanta gente para hacer un país en libertad, donde no hubiera nunca más dictadura, y ver que hay otra dictadura y que esta vez esta dictadura tiene cara de una persona que representó alguna vez a la revolución. Es desgarrador, y que alguien que sabe lo que yo hice en la revolución me expatrie, me quite la nacionalidad, me quite mi casa, el lugar de mis recuerdos, el lugar de mi estudio, el lugar donde he escrito mis cosas, verdaderamente es sumamente violento y inexplicable, porque no sé cómo puede alguien llegar a ese nivel de crueldad y de despotismo, a ser tan déspota. Durante ese tiempo que estuve, digamos, en todo ese proceso revolucionario, por supuesto que escribí mucha poesía. Me gané el premio Casa de las Américas, que fue un premio muy importante para mí porque era el primer libro que se ganó un premio. Bueno, se ganó un premio antes en la Universidad Nacional de Nicaragua, pero yo ya estaba en el exilio, ya había podido escribir todo lo que no podía escribir cuando estaba en Nicaragua, pretendiendo que no tenía ninguna vinculación con nadie metido en una revolución. Y ese libro ganó un premio. Yo entonces tenía también una función como lo tuvimos muchos poetas durante la revolución, de ocupar esos foros donde hablar de Nicaragua desde el punto de vista de la poesía. Hemos tenido una literatura bien brillante en Nicaragua, desde Rubén Darío, pasando por José Coronel Urtecho, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Cardenal, o sea, ahora tenemos a Sergio Ramírez también. Entonces, ese tiempo para mí fue muy fértil en términos de vida, en términos de tener elementos. Yo pienso que uno escribe a partir de la propia vida, con la experiencia vital, no necesariamente sobre la propia vida, pero la experiencia vital es sumamente importante. Y una de las experiencias importantísimas para mí fue la revolución de la mujer. O sea, para mí me importaba mucho qué pasaba con las mujeres, porque estoy convencida que no pueden haber cambios importantes en el mundo si no incluyen a la mujer y si las mujeres no tenemos un papel importante que jugar. Somos el 52% de la población mundial. El pergamino de la seducción no fue mi primera novela fue La mujer habitada, como bien decías. Y La mujer habitada fue una historia donde yo quise contar lo colectivo de mi vida, porque yo había contado en la poesía toda la parte íntima, la parte de mi desarrollo como mujer, de mi maternidad, todo lo que había sentido con el peligro, etcétera. Pero yo quería hablar por todos, yo quería tener una voz que contara esa experiencia de la clandestinidad, de la lucha contra una dictadura, y esa fue La mujer habitada. Y La mujer habitada con dos cosas, la lucha contra la dictadura desde el punto de vista de una mujer joven que vive en esa dictadura, y por el otro lado, la lucha, la voz mágica de la novela es la voz de una indígena del tiempo de la conquista, del tiempo de la lucha contra la conquista española, que lucha contra los recién llegados que quieren cambiar su manera de vivir, etcétera, y tiene un amor y se va con él al combate. Y entonces esa interacción entre las dos mujeres
una toma la decisión muy pronto, que es la indígena, y otra le cuesta mucho tomar la decisión de involucrarse, tiene mucho miedo. Pero esas dos mujeres y su reflexión sobre el amor, sobre la historia, sobre muchas cosas que rodean la vida de la mujer, la cotidianidad, la madre, es lo que es el meollo de esa novela que fue sumamente exitosa. O sea, esa novela tuvo más de 1 millón de copias, se vendieron en Alemania, tuvo muchos premios y fue la que me permitió considerar dedicarme a la literatura profesionalmente. Existen dos líneas en la escritura de Gioconda Belli. Una de ellas es el poema, una línea íntima, pero ¿por qué no? Extremadamente pública, siendo incluso épica. Y una línea social, en donde interviene todo lo que puede intervenir en una novela, múltiples discursos, múltiples vasos comunicantes, también el ejercicio del ensayo, donde Gioconda se ha permitido también expresarse de manera profunda. Transita entre ellos tres fundamentalmente. También en comunicarlos. ¿Qué hay de todo eso? ¿En cuál está más cómoda en este justo instante de su vida? Es bien difícil para mí cada vez que me hacen esa pregunta, porque es como que uno se llena de música por X o Y razón y tiene que encontrar el instrumento apropiado para la música que siente que tiene adentro. Entonces a veces siento que la poesía es la forma de contarlo, otras veces la novela, el ensayo me acompaña porque siempre estoy escribiendo artículos de opinión, escribiendo conferencias, entonces eso también es un oficio que me gusta porque de ahí no me tengo que matizar yo, no lo hago a través de la ficción, a través de la poesía, sino que es una cosa directa de mi ser político, es más que todo mi ser político expresándose. Entonces, la novela me fascina porque es un descubrir constante, ¿no? Un descubrir, yo nunca sé exactamente qué va a pasar, a veces tengo la idea más o menos de principio a fin, pero siempre cambia. Y encontrarse con los personajes, aprender a conocerlos, sentir que existen a través de mí y que existen en mi vida también, que se manifiestan en mis sueños, en mis pensamientos, los ando conmigo. Entonces eso es como crear un mundo donde uno habita también, ¿no? Y donde es, como decía Vargas Llosa, el escribir es la historia de un deicidio, ¿no? Él escribió ese libro, ese ensayo buenísimo sobre García Márquez que se llama Historia de un deicidio, donde él dice que el escritor es un dios, porque él crea el mundo y puede hacer que pasen cosas como él quiera, o sea, se puede morir alguien, puede nacer otro, o sea, realmente esa capacidad de inventar es un gozo profundo, porque la imaginación además uno no la controla 100%, o sea, a veces pasan cosas mágicas en las novelas, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo La Mujer Habitada, me acuerdo un momento en que no sabía lo que iba a pasar y de repente me aparecieron dos personas y de ahí para adelante como que se me armó todo el cuadro de qué es lo que tenía que pasar en la novela. En El Pergamino de la Seducción, que va a salir ahorita en Colombia, esa novela fue mágica también, porque Ya lo tenemos. sí, como era, Además, una portada es excepcional, divina. hermosa, hermosísima. Yo estudié en un colegio en España
estuve interna de los 14 a los 16 años en un convento. Y durante ese tiempo mi mamá, mis abuelos venían a visitarme y una vez me llevaron al Escorial y había un guía muy, muy elocuente que nos contó toda la historia del Escorial y entre las cosas que nos contó, porque habían varios retratos de Juana de Castilla, nos decía, esta es Juana la loca, que se volvió loca de amor. Y yo con mis 15, 14 años, esa idea me pareció bellísima, pero o sea, tuve también cierta noción de que la veían de menos, ¿no? Porque como que se veía loca, la reina loca. Cuando empiezo a escribir esta novela que no Ella sabía, era simplemente loca y no pasaba nada más por ella, ¿no? yo no sabía para dónde iba. Yo empecé a escribir sobre la Sí, escuela, sobre el internado, porque me parecía que era un ambiente novelesco. Y de repente me acordé de eso que te estoy contando, de ese viaje al Escorial y el hombre contándome de esta historia. Y dije yo, no vaya a ser que esta mujer no estuvo loca, como a tantas mujeres que decían que estaban locas. Y entonces empecé a investigar y la investigación me fascinó porque te das cuenta cómo se ha malversado toda la historia de Juana, ¿no? Entonces yo quería contar eso. totalmente. Sí, quería contar la historia de esta mujer que fue una de las princesas Sí. más cultas del Renacimiento, que su tutora fue Beatriz Galindo, la latina, que se enamoró perdidamente Además, de tenía ese condimento, sí. sí, Eh, una novela, además, narrada en dos tiempos absolutamente femeninos, contrapuestos por la historia misma de estas mujeres y de cómo ellas estaban habitadas, que es en lo que insiste mucho Gioconda Belli, pero que nos deja también preguntar, ¿es posible enloquecerse de amor? Incluso hoy enloqueció ella de amor. Y frente a todo esto y frente a la historia latinoamericana, también surge una pregunta, Gioconda, ¿quiénes somos? Se convierte esto en una pregunta fundamental. Y, por ejemplo, ¿quiénes somos las mujeres que hemos transitado, incluso en contra de la historia, todos estos discursos sociales? sí, mira, yo creo que Juana se enamoró y se enamoró Felipe el Hermoso de ella, o sea, no fue un amor No fue unilateral. un amor, sí, no fue un Los dos amor correspondido, sí. se enamoraron a primera vista y tan se enamoraron a primera vista que pidieron que los casaran inmediatamente para poder consumar su amor esa misma noche, el día que se conocieron. Entonces es un amor legendario, un amor que Juana tuvo 6 hijos, todos llegaron a ser reyes y reinas de Europa. Carlos V fue hijo de ella, o sea, y ellos se enamoraron y lo que es fantástico de Juana es que no es la locura de amor, aunque se cuenta la locura de amor, que es un amor Sí, apasionante, lo que es sí, fantástico es que cuando el hombre la empieza a maltratar y ella empieza a sentirse relegada, ella actúa contra eso. O sea, que ella se revela, que ella no come, se pone en huelga de hambre cuando él la trata mal. Ella inventa la huelga de hambre para mi manera de ver. Ella es una mujer apasionada y que no se conforma con la situación que tiene. La reina Isabel la obliga prácticamente a dejar uno de sus hijos en España, porque la reina, es que el problema de poder también, ¿no? Felipe era de Flandes, ¿no? Y entonces la corte de Flandes tenía mucha rivalidad y la de Francia con España. Entonces, la reina Isabel no quería, cuando ella queda en la línea de sucesión, porque Juana no estaba supuesta a ser reina, o sea, reina de sí. España. Juana era la tercera en la línea de sucesión. Cuando se mueren sus hermanos,
y ella queda en la línea de sucesión, entonces no quieren que un príncipe de Flandes llegue a ser rey de España. Y por ahí viene la cosa, ¿no? De que empiezan a usar los arranques y las rebeliones de Juana como prueba de que ella está loca, para quitarle el poder, hasta que la terminan encerrando en un palacio en Tordesillas a los 29 años, y ella tiene una larga vida y se muere hasta los 70 y algo, y pasa todo ese tiempo encerrada por unos tipos que aparecen ahí en mi novela, Sí. los marqueses de Denia, ¿no? Y que la mortificaban, le contaban mentiras. Entonces, es una historia tremenda, porque ella, a pesar de todo, tiene una enorme fuerza vital y cuida a su hija Catalina, que la tiene a la orilla de su cuarto para que nadie se la lleve. Bueno, es bien novelesco porque Carlos V trata de quitarle a Catalina, la sacan por una ventana, viene la peste, o sea, hay un montón de cosas que suceden que te van dando la medida de esta mujer y de su carácter fuerte que ella tenía. Fuerte. Bueno, La otra yo muchacha. con Dabeli comienza, sí, yo con Dabeli comienza esta novela, El pergamino de la seducción, exquisita por demás, con un epígrafe de Virginia Woolf que habla sobre la habitación propia, pero es muy curioso también otorgarle esa voz propia a esa mujer llamada injustamente loca, porque esa mujer en esta novela continúa hasta el final con su vestido rojo. Un Bueno, símbolo potente. es la chica, o sea, la La muchacha que está chica, la muchacha que está en contada el en el presente, otro tiempo histórico, ¿sí? la que está en el presente, digamos. Entonces, ella está en el internado, el guía se enamora de ella y quiere que ella encarne, porque él es obseso con Juana de Castilla. Él quiere, y le dice, vos tenés 17 años, vos me puedes decir qué puede haber sentido Juana en ese momento, y la viste como la reina Juana, y le empieza a susurrar, y en ese susurro el lector viaja hacia el pasado, y es Juana la que habla, en primera persona. O sea, hay una tercera persona y una primera persona que está contando la historia, ¿no? Y claro, el vestido rojo de Juana, después la vistieron pues, en Tordesillas, la trataron muy mal, no le daban bien de comer, no la vestían bien, no la... Y hay un libro interesantísimo que me encontré que se llama Vida cotidiana de Juana de Castilla en Tordesillas. En fin, hay que leer la novela, porque podemos pasar hablando mucho tiempo de ella. Yo se la recomiendo, es una novela. Bueno, pero nos vas dando las claves, las pistas, que son absolutamente emocionantes, porque fantásticamente también son las preguntas de nuestro tiempo sobre lo femenino, una insistencia grande en Gioconda Belli, incluso en un poema en donde escribe con mi madre y contra su madre para empezar esta rebeldía, para empezar la construcción de esta voz propia. ¿Por qué? Devolvámonos un poquito. Bueno, ese es un poema que se llama No me arrepiento de nada, donde hablo Sí, de como la la, canción de Edith de la, Piaf. de Edith Piaf, donde hablo de cómo las mujeres, aunque seamos fuertes y querramos la independencia, la libertad, tenemos como otras mujeres adentro, y otras mujeres que nos ven, que son, digamos, los prejuicios de la sociedad, que nos acusan, ¿no? Esas acusaciones, si uno trabaja porque dejas a tus hijos, porque trabajas, si uno es sexy, porque sos sexy, si tenés un gusto por ser quien sos, si te afirmás,
siempre tenés esas otras mujeres, digo yo, en ese poema, que me acusan, levantan su dedo acusatorio, y a veces quiero ser esa Yoconda perfecta, decente, que se saca 10 en todo, ¿no? Pero yo también no me arrepiento de ser quien soy. Y mi madre, digo, mi madre le hubiera gustado que yo fuera una mujer, digamos, moderna, pero al mismo tiempo bien metida dentro de las convenciones sociales. Y ella se asustó cuando yo le salí como le salí. Y digo al final, digo, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas, que por mi madre y contra ella me gusta hacer. Así termina el poema. Sí. Bueno, de una poesía autobiográfica a una novela colectiva, pasemos a la novela o al trabajo reconocido en un maridaje fantástico que nos proporcionó el siglo XX y continúa haciéndolo el siglo XXI entre literatura y periodismo sobre la libertad de prensa. Yoconda. Bueno, yo fui presidenta de PEN Nicaragua. El PEN es una Sí. organización de escritores muy importante y luchamos mucho por la libertad de expresión. En Nicaragua se terminó la libertad de expresión en los últimos años porque hubo un desafío popular a Daniel Ortega en 2018, unas enormes manifestaciones y protestas populares que fueron reprimidas violentamente por la dictadura. Hubo 355 muertos en 3 meses, cientos de presos. El 10% de la población nicaragüense se ha ido de Nicaragua desde 2018, 700.000 personas. Entonces estamos en una situación terrible y ¿qué pasó? Que ellos empezaron a apretar todas las tuercas que tenían disponibles para reprimir a la gente y callarla. Y entre esas se fue la libertad de expresión, o sea, todos los medios más importantes de Nicaragua fueron confiscados, sus periodistas encarcelados o se tuvieron que ir al exilio. Hay más de 200 periodistas nicaragüenses en el exilio y además han puesto sus medios en el mundo digital. Entonces, el trabajo que han hecho es extraordinario. Carlos Fernando Chamorro, Miguel Mora, Lucía Pineda. Te puedo mencionar muchos periodistas que sigan haciendo periodismo a través de YouTube, a través de las redes sociales. Entonces, hemos logrado de alguna manera contrarrestar, ¿no? esa cerrazón de la dictadura, pero fíjate que llegaron hasta el punto de que el púlpito católico se convirtió en una amenaza. Y entonces han cerrado los púlpitos, han encarcelado a los sacerdotes que tenían una posición de decir la verdad. Y hay uno de nuestros obispos, el que más queríamos y el más valiente, que lo condenaron a 26 años de cárcel y lo tienen encarcelado. Y otro también que está exilado desde 2019. Yoconda, mientras haya poesía, mientras haya ensayo, mientras haya novelas, mientras haya potentes crónicas periodísticas, ¿habrá futuro? Yo creo que sí, porque mira, yo creo que los seres humanos vamos construyendo el futuro a medida que nos movemos y a veces uno se siente muy desilusionado por lo que está viendo, pero yo siempre menciono la historia de la Revolución Francesa para decir, bueno, miren, la Revolución Francesa se hizo la revolución, pero después ¿qué pasó? Vino el terror, después vino Napoleón, después vino otra vez los reyes, la restauración, y hasta 100 años después de la revolución fue que Francia se convirtió en una república. Pero ahorita vivimos un tiempo muy duro con las democracias asediadas, que yo creo que tiene que ver con la injusta distribución de la riqueza, porque en los últimos años ha crecido la desigualdad
enormemente, en un 25%. O sea, el 25% de la población controla todo la riqueza global del mundo. Y creo que por eso se desgastan las democracias, por eso siempre hay esa enemistad. Los pueblos a veces dicen que para qué nos sirve la democracia si nadie nos da de comer. Eso pasa en América Latina a menudo. Entonces, yo tengo esperanza porque creo en el ser humano. Creo que tenemos y hemos tenido la capacidad a través de los siglos que hemos estado aquí en este mundo de darle vuelta a las cosas, ¿no? Somos una especie que tiró bombas atómicas, que hizo un holocausto, que tuvo 2 guerras mundiales dolorosísimas con millones de gente muerta. Pero aquí estamos, ¿no? Y repetimos los errores y volvemos a caer, pero aquí estamos. Ahora lo que me preocupa más es el planeta, porque el planeta va a seguir, pero tal vez nosotros no, ¿no? Y entonces la falta de cuidado, y eso me gustó mucho del discurso de Petro ahorita en las Naciones Unidas, que hizo mucho énfasis en la ecología, ¿no? Porque muy poca gente se preocupa. Muy pocas, sí. Las mujeres nos ocupamos todavía, por fortuna, de las canciones de cuna. Y Yoconda tiene una que se llama Canción de cuna para un país suelto en llanto. ¿Dónde escondo este país de mi alma para que nadie más me lo golpee? Nicaragua herida sangra, toda por las llagas abiertas de su corazón. ¿Quién te sanará, país pequeño? ¿Quién te protegerá? ¿Quién? Después de la cólera y el trueno te cantará una canción de cuna. ¿Cómo llega la nacionalidad chilena ahora mismo para Yoconda Belli, para que se vuelva a cantar una canción de cuna? Bueno, mira, yo tenía nacionalidad italiana, afortunadamente, porque Sí. mi familia es de origen italiano. Entonces, cuando me desnacionaliza Daniel Ortega, yo no me quedo sin pasaporte, como quedó mucha gente, ¿no? Que quedó colgada en el mundo sin pasaporte. Y entonces nos empezaron a ofrecer nacionalidades. Sergio Ramírez le dieron la nacionalidad colombiana, la nacionalidad ecuatoriana. Y a mí me preguntaron qué nacionalidad escogería yo. Y realmente tengo una gran admiración y respeto por el presidente Boric, porque él habló desde muy temprano contra lo que estaba haciendo Daniel Ortega. Nadie se ha pronunciado con la contundencia que lo ha hecho Boric desde hace mucho tiempo, desde que empezó este desvarío de Daniel Ortega y su esposa, que nos convirtieron a todo el pueblo en enemigos de ellos. Entonces eso yo dije, yo tomo la nacionalidad chilena, de ahí viene eso. Todavía no es efectiva mi nacionalidad chilena, porque a excepción, como digo yo, no a excepción, sino a diferencia de otros países donde sí pueden hacer ese acto de darle la nacionalidad a alguien por razones políticas o de acogida, en Chile es muy difícil. Tengo entendido que es muy difícil. Y pues ya me siento chilena sin necesidad de pasaporte chileno. Me siento que soy chilena de mi corazón, como soy latinoamericana de mi corazón, pues de todo. Me siento parte colombiana, me siento parte costarricense, mexicana, está Perú. Fíjate que los originales italianos Belli vinieron uno a Nicaragua y otro al Perú, y en el Perú hay un gran poeta peruano que se llama Carlos Germán Belli, y somos familia, venimos del mismo origen. Sí, uno de los hermanos es el origen de Carlos Germán Belli, y yo aparecí poeta en Nicaragua. Entonces, soy ciudadana del mundo, Luz, soy ciudadana del mundo. Creo que cada vez más Ciudadana del mundo, sí. sí.
Hablemos del premio último del Reina Sofía, porque muy recientemente vimos a Gioconda Belli en un segmento con el periódico El País de España, en donde lee un fragmento de un poema que se llama Despatriada, y donde expresa: no tengo dónde vivir, escogí las palabras, allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, los colibríes, las palmeras, las apodadas además Bismarck, por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras, hablar por los que callan, entender que no tienen remedio, dejé mis muebles blancos, la terraza, nada menos, Gioconda, donde bailan volcanes a lo lejos, esos volcanes además que cada rato estallan, ¿no? Me queda la palabra. Eso mismo escribió la generación del 27, Gioconda Belli. Me queda, y nos quedan las palabras. Nos quedan las palabras. Mira, el ser humano se diferencia de los animales por las palabras, porque es capaz de articular lo que piensa y porque es capaz de tener una conciencia pensante y hablante. Entonces, Sí. mientras tengamos las palabras, creo que vamos a cruzar muchos puentes entre nosotros mismos y también puentes de la historia, ¿no? Por eso tenemos que cuidar el planeta, porque realmente el problema no es que nosotros nosotros podemos desaparecer. Yo creo que el planeta puede cambiar, puede convertirse en Marte con esa aridez tremenda, pero nosotros somos los que vamos a desaparecer, y por eso, si queremos cuidarnos, cuidar la palabra, cuidar esto que hemos logrado hacer, porque yo creo que la humanidad, así como ha tenido esos enormes miserias y fallas, ha tenido bellísimas producciones, ¿no? Si vemos el arte, la poesía, la literatura, todos esos dones que hemos, la arquitectura, la solidaridad, el amor entre las parejas, o sea, realmente somos capaces de grandes sentimientos, de grandes emociones y de grandes obras, y es una lástima que desaparezcamos del planeta por nosotros mismos, ¿no? Que causemos nuestra propia extinción. Entonces, yo creo absolutamente en las palabras, creo en su poder, y creo que a veces parece que no tuvieran, y ahora con las noticias falsas y todo eso, pero yo creo que sí sigue habiendo gente y espacio para las palabras y para que conserven ese valor. Gioconda, antes de escribir poemas, escribió cartas. Yo imagino que eran cartas de aquellas que se ponían en un sobre y un cartero en una bicicleta las entregaba. ¿Era así, Gioconda? Bueno, las ¿Qué cartas podríamos hacer? las empecé a escribir en el colegio, en ese internado, cuando me mandaron interna, y en ese tiempo Sí, no había. Yo hablaba con mi papá por teléfono una vez al mes por 3 minutos, porque era carísimo. Y claro. entonces era la forma de comunicarnos, eran las cartas, y ahí me di cuenta que yo me podía salir de ese colegio escribiendo cartas, que las cartas me liberaban de ese sentido de soledad y de opresión que hay en un internado normalmente, ¿no? Muy bien. Gioconda Belli de Nicaragua, escritora traducida a más de 20 idiomas, ganadora de todos los premios literarios que le pueden llegar por su fecunda obra. Es una de las escritoras más ingeniosas de Centroamérica. Un talento original, maravillosamente libre y femenino, sobre todo femenino. Muchísimas gracias por esta conversación hoy con Cambio, Gioconda.
¿Qué necesita Latinoamérica para encontrar de nuevo un lenguaje al unísono de tiempos con tantas tempestades? Lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Estaba leyendo el discurso del Premio Nobel de Pablo Neruda, donde habla precisamente de eso. Y yo creo que muchos de nosotros estamos luchando por encontrar ese lenguaje. Muchos de nosotros tenemos un compromiso con la vida, con la justicia, y yo creo que el compromiso con la justicia es bien importante. Hay escritores que no quieren eso, que no se quieren meter en nada, pero yo sí creo que, aunque digan que no se quieren meter, el solo hecho de estudiar las vidas ajenas y ponerse en los zapatos de otro para poder escribir, los convierte en personas empáticas. Y eso necesitamos, personas empáticas que cuiden. La cuidadanía, digo yo, en el país de las mujeres, en mi novela El país de las mujeres, dice, deben ser no ciudadanos, sino cuidadanos. Y cuidadanas, por supuesto. Cuidadanas, cuidadanas cantando canciones de cuna, volver a ellas, ¿por qué no? Sí, Acunar el claro, mundo siempre ha sido, y acunarlo desde la escritura, claro. públicamente y Te abrazo valientemente. y te Gracias, agradezco muchísimo Sonia. esta conversación también que ha sido tan interesante y agradable. Y te felicito por este programa y te deseo todo lo mejor. Y a Colombia también. Muchas gracias, Yoconda. Bienvenida siempre. Un abrazo fraterno infinito. Gracias. Un abrazo.